Habla español la dama que le acompaña, sí, bienvenida, qué bueno tenerla con nosotros. Y no, ya le íbamos a poner un intérprete por aquí. Bienvenidos todos. Le damos la bienvenida al hermano Manolo y hermana Carla que están con nosotros esta noche. Qué bendición. Jeffrey, la hermana que le acompaña, bienvenida, qué bueno teneros por aquí. Alguien más que nos visita, el amigo que está allá atrás con hermano Ismael, bienvenido. Qué bueno, qué bendición. Alguien más por aquí que nos visite. Miguel y Carlos, su esposa, ellos nos visitan ya de varios días. Es una bendición tenerlos aquí. ¿Cuántos están listos para oír la palabra de Dios esta noche? En la semana, el sábado que viene, 10, quiero recordarles que es la grabación del disco de Monte de Sión. Varios cantos me los dio el Señor a mí y los grabamos. Los tenemos ya prácticamente casi grabados, pero lo vamos a grabar todo en vivo. Eso va a ser este sábado. Invite a un amigo. Yo voy a estar dando una palabra y quizás un poco corto porque el enfoque va a ser más en el disco, en la alabanza. Y el martes se los vamos a estar, el sábado se los vamos a estar presentando. Así que véngase preparado para danzar al Señor. Una vez una persona que le dijo al hermano Jimmy Swaggart, le dijo una ancianita, le dijo: hermano Jimmy Swaggart, a mí no me gusta que ustedes dancen tanto, porque ya ve que el ministerio de él danzaban mucho. Y él dijo: es que yo no veo que Jesús nunca haya hecho nada de eso. Y entonces le dijo el hermano Jimmy Swaggart: pero tampoco yo vi que cada vez que Jesús tocó a alguien se quedara quieto. Siempre hicieron algo, siempre reaccionaron. Amén. Y de repente algo de eso tiene que ver hoy con lo que voy a compartir. Pero voy a tomar un tiempito solo para cantar un canto y luego vamos a oír la palabra. Voy a invitar a Ale y a Dayana con nosotros, que venga y cantamos un canto. Y luego se pone bien atento porque le voy a compartir algo que le va a ayudar mucho. ¿Cuántos vinieron anoche? Levante la mano todos los que vinieron anoche. ¿Recuerdan la palabra de anoche? La serpiente antigua. Muy interesante. Ahí está grabado el CD para que lo oiga. Amén. Ese canto es bien bonito. Hay tiempos que uno pasa por momentos difíciles y usted siente que Dios no está ahí, pero Dios siempre está ahí. A veces Él parece que calla, pero Él está ahí. Así que vamos a cantar al Señor ese canto. Ayer no salió el sol, las nubes lo escondieron, y en mi corazón el frío se sintió. Hoy al despertar tu ausencia la noté. El día ya se acaba y si no estás, no sé qué hacer. Y a veces pienso que te escondes cuando más te necesito. Vamos, Jimmy, déjame ver tu rostro en la mañana. Es como medicina que a mis huesos da calor. Déjame oír tu dulce voz temprano, palabras que me alientan y me muestran tu amor. Déjame ver, póngase de pie. Déjame ver tu rostro en la mañana. Es como medicina que a mis huesos da calor. Y déjame oír tu dulce voz temprano, palabras que me alientan y me muestran tu amor. No me dejes
te doy gracias en esta hermosa noche por tu palabra que será lanzada y ella cumplirá el propósito para el cual será enviada. Aleluya. Yo sé que ella jamás volverá vacía, porque es palabra viva, digna de ser recibida por todos. Ella está viva y tiene cumplimiento. Todo lo que yo hable en esta noche estoy seguro que edificará, confortará, levantará nuestras vidas hoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Te adoramos. Levante sus manos por un momento y dígale: Señor, dispuesto estoy a oír tu palabra y a recibirla y ponerla en mi corazón. Aleluya. Te adoramos, te bendecimos, digno de alabanza y de adoración tú eres, Jesús. Gracias, Señor. No me dejes, Dios. Necesito, Señor, tu amor. Tú eres digno de alabanza. Gracias por tu presencia. Alabado sea Dios. Pueden sentarse, hermanos. Todos nos sentamos. Ayer estuve compartiendo en Fontana. Prediqué en Fontana y luego vine a predicar aquí. Hoy en la mañana me llamó el pastor. Me estaba diciendo: pastor, tengo 15 pastores a mi cargo. Quisiera ver si me hace favor de venir a predicar. Necesito que venga a compartir un poco del ministerio. Son pastores jóvenes y necesitan escuchar a otro pastor que tenga un poco de tiempo más en el ministerio. ¿Listos todos para oír la palabra? Voy a esperar que todos se sienten, que estén todos quietecitos, que nadie se mueva. A ver quiénes tienen niños por aquí. A ver, su niño está. Siénteselo en las piernas así que quede de modo que yo lo pueda ver. ¿Lo tienen? A ver, levántelo. Ahí hay uno. Levántelo tantito. Ahí hay otro. Vamos a ver. A ver. Ahí hay otra. Ahí hay otro. Anímenlos. Yo sé por qué les digo anímenlos. Ahí están listos. ¿Listos para oír? ¿Ya todos estamos sentaditos? Ahí estamos, Lionel. Les quiero compartir esta noche, si van a tomar notas, si van a escribir algo, les quiero compartir hoy. Si van a tomar notas, recuerde que es mejor una pálida tinta que una mente brillante. ¿Qué es mejor? Una pálida tinta que una mente brillante. Cuando menos uno debe escribir, la cita bíblica, para que lo que uno escriba no se le olvide tan fácil. Amén. Tengan su Biblia en Mateo capítulo 11, tenganla abierta ahí. Manténganla abierta en Mateo capítulo número 11. Ajá. Marcos, vaya. Marcos 11. Hablando de Mateo, ¿cuántos están viniendo a la clase de los días martes? Este martes, véame acá, este martes yo voy a enseñar un tema porque voy a pasar por un texto. Voy a pasar por un texto que habla la palabra de Dios, donde el Señor le dice a Pedro, le dice, cuando Pedro le dice, tal cosa no te acontezca, y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, en base a ese pasaje de Mateo, se han escrito muchos libros para poder apoyar cierta enseñanza que para mí personalmente no tiene fundamento bíblico, que yo creo que han hecho manuales de enseñanza sobre liberación en base a ese texto, pero ese texto está mal interpretado. Entonces el día martes, como yo enseño sistemáticamente el Evangelio de Mateo, voy por el capítulo 16 y ya tengo 2 años de estarlo enseñando. Y apenas voy por el capítulo 16. Cuando enseñé Apocalipsis llevamos aproximadamente 3 años para enseñarlo
verso por verso, palabra por palabra. Porque cuando la Biblia se estudia verso por verso y palabra por palabra, es cuando usted descubre muchos errores. Le voy a poner un ejemplo claro. Muchos escatólogos, personas que hablan del fin de los tiempos, del rapto de la iglesia, del tribunal de Cristo, del juicio eterno, de las bodas del Cordero, de la cena del Cordero, del estado eterno. Temas como esos son los que hablan los escatólogos. Y entonces, hubieron tiempos como en el 2000 aproximadamente de que se escribieron muchos libros sobre el 666. Y recuerden ustedes también, no sé si recuerdan ustedes de José Luis Miranda, aquel que decía que era Cristo en la tierra y que el signo que ellos usaban era el 666. Con ese número 666 y con ese verso de la Biblia mal interpretado, escribieron muchos libros y distorsionaron la mente de muchos cristianos. El número 666 no es un número místico, no es un número, escuchen bien, el número 66 no es un número, óiganlo bien, no es un número así que es algo oculto, que algo misterioso. Escuchen bien, no es así. La Biblia fue escrita, no es esto lo que voy a hablar, ya voy a ver lo que voy a hablar. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo, partes pocas en arameo. Y hay manuscritos, cada manuscrito tiene un número. Los manuscritos de donde se tradujo, por ejemplo, si esta era el manuscrito que en este tiempo había, entonces este se estaba deteriorando porque el material no servía. Entonces había que hacer otro nuevo. Entonces venían los que copiaban, se llaman copistas, los masoretas, y empezaban y copiaban del libro viejo, lo hacían en un nuevo. Y entonces se copiaba, y cuando estaban seguros de que lo que se había escrito estaba bien, entonces se rompía el viejo, se quedaban con el nuevo. Por lo tanto, nosotros no tenemos copias originales, nosotros tenemos copias de los originales. Entonces los manuscritos tienen números. En el manuscrito 115 no aparece el texto de Apocalipsis y el número de la bestia es 66. 666, no aparece así, sino que aparece y el número de la bestia es 516. Y en otros manuscritos aparece y el número de la bestia es 540 y tantos. ¿Por qué razón? Porque los que escribieron esos libros eran personas cristianas, y cuando se referían a la bestia, recuerde que Roma tuvo 10 emperadores: Diocleciano, Domiciano, Valeriano, Nerón y todos esos. Entonces el que estaba en turno, por ejemplo, cuando escribieron 666, el que estaba en turno era Domiciano, porque fue Domiciano el que mandó a Juan a la isla de Patmos. Cuando se escribe el Apocalipsis, Juan, refiriéndose a Domiciano, dice: y el número de la bestia, porque el nombre Domiciano numerológicamente daba 666. Entonces no tiene nada de místico. Usted imagine una cosa, imagínense que usted por un momento haya sido de esa secta Creciendo en Gracia de José Luis Miranda, y que usted se haya puesto el 666. Se imagina que usted viene y acepta a Cristo, ¿lo perdonará el Señor o no? Pero le aseguro que en esos tiempos de 2000 le hubieran dicho: tú ya estás marcado por la bestia, tú ya no tienes salvación. Entonces, por eso es que les digo que es importante que cuando estudiamos la Biblia de una manera sistemática, es cuando aprendemos. Cuando les enseñé de Juan 10:10, la Biblia dice: el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Todos decimos: ¿de quién está hablando? Todos dicen: del diablo. Pero si usted le hace un estudio exegético al texto, se dará cuenta que no está hablando del diablo. Está hablando de los fariseos. Ellos eran los que con su religión habían venido a matar, robar y destruir. Todo el capítulo 9 dice que Jesús sanó a un ciego. Casi terminando el capítulo 9 dice de que ellos corrieron al ex ciego de la sinagoga, y Jesús se enojó y dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor la vida da por las ovejas. Otros que vinieron antes que yo, ladrones son y salteadores. Le estaba diciendo a los fariseos: ustedes son ladrones y salteadores.
No está hablando el diablo. Lo puede aplicar si quiere. Ok. Entonces les aconsejo que no se pierdan las enseñanzas del martes. Porque el martes yo voy a pasar enseñando ese pasaje donde dicen de que el Señor le dice a Pedro le dice al Señor y lo toma aparte porque el Señor, recuerdan que anunció de que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los sacerdotes y de los escribas. Y luego viene Pedro y lo aparta y le dice: Señor, que tal cosa no te acontezca. Y viene el Señor y le dice: apártate de mí, Satanás. De ese texto han hecho manuales de liberación, pero el texto está mal interpretado. Así que si lo dejo con la curiosidad, porque eso es lo que quiero hacer, dejarlo con la curiosidad. Si usted quiere saber qué dice ese texto en cuanto a la liberación, venga el martes. Amén. Amén. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Bendito su nombre. Ok. Quiero hablar algo. Escriban. Pongan ahí algo. Este es el título de mi mensaje esta noche: la fe. Eso va a hablar yo. Subraya ahí y oiga estas primeras palabras, porque si usted se pierde esto, se perdió todo lo que voy a decir. Vea lo que ahí dice. Y si me puedes pasar eso que te dije, Marta, por favor. Si me puedes pasar eso, diga conmigo: la fe. Ok, vea, diga la fe otra vez. Ok, tráelo, papi, tráelo. Gracias. Hoy va a predicar conmigo. La fe. Ya conmigo, la fe. Ok, lo primero que le quiero decir esta noche, y si usted se pierde esto, usted va a perder el rumbo por donde yo voy a ir ahora. Porque yo no estoy dando un tema, yo le estoy dando un título. El tema yo lo voy a desarrollar esta noche. Así que la fe, lo primero que le voy a decir es importante. Diga conmigo: tu milagro está en ser un recipiente activo, no pasivo. ¿En dónde está su milagro? En ser un recipiente activo, no pasivo. Diga conmigo: un recipiente activo, no un recipiente pasivo. Vea por ejemplo, nene, mire, ¿quién quiere esto, bebé? ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere esto? ¿Qué niño quiere esto? ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere esto? Nene, ¿quién quiere esto? ¿Lo quiere? Suba aquí, venga. ¿Lo quiere? ¿Es un recipiente activo o pasivo? Es un recipiente activo, no es un recipiente pasivo. Ahora voy. Las primeras líneas no cuentan. Las dos primeras no cuentan. Cuentan de la de atrás para adelante. ¿Quién quiere este libro? Te ganaron. Hubieras corrido. Ok. Voy de nuevo. Tome este. Ese primer libro es el libro de un misionero, hombre de Dios, como de 97 años ya. Ese otro libro es un libro hermoso de A.W. Tozer, un hombre de Dios que habla sobre la vida crucificada. Aquel libro habla de cómo Dios provee en la fe. Son libros interesantes, pero yo solo quise tomar esto como ejemplo en esta noche para enseñarle cómo es que debemos de ser. Diga conmigo: un recipiente activo, no un recipiente pasivo. O sea que si a usted se le ofrece algo, usted debe disponerse ¿a qué? A levantarse y caminar y a tomar lo que se le está dando. Eso es lo que le vine a decir en esta noche. ¿Alaban al Señor? Ok, vayan conmigo a la Biblia entonces, a Marcos capítulo número 11 y el verso número 20 al 22. Número 11, 20 al 22. Capítulo número 11, verso 20 al 22 de Marcos. ¿Están conmigo, amados?
Pues yo ya les prediqué el mensaje. Esto es lo que vine a decirle. Solo se los voy a probar con la palabra lo que ya les ilustré. Nada más quería que le quedara claro lo que voy a hablar. 11:22. Vayan conmigo en el nombre del Señor. ¿Qué dice la escritura? 11:20 al 22. ¿Cómo dice? Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, ¿qué dice? Acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Tened fe en Dios. ¿Qué le dijo? Tened fe en Dios. Verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, dice así, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será. Diga conmigo, tiene que ver con decir y hacer. Eso me gusta a mí de ese pasaje. Amén. El pasaje está hablando después de que Jesús viene y va por el camino y Jesús tiene hambre. Y cuando Jesús llega a una higuera, la higuera tiene muchas hojas y Jesús tiene hambre. Y cuando Jesús va a la higuera, porque si la higuera tiene hojas, es seña que debe tener también frutos. Entonces el Señor se acerca y resulta que la higuera no tiene frutos. Y el Señor se molesta porque es una higuera que vive de apariencia. Es una higuera que aparenta que tiene algo, pero no tiene nada. Y entonces el Señor dice: nunca nadie más coma de ti. Y desde ese momento la higuera empezó a marchitarse, porque ella fue creada para producir. Y entonces viene al otro día, pasan otra vez, y Pedro se queda impresionado porque mira que la higuera que Jesús dijo, nadie, nunca más nadie coma fruto de ti. Pedro se queda impresionado porque le dice: mira, maestro, la higuera que maldijiste ayer, a la que le dijiste que nunca más produzca nada, mira, maestro, se ha secado. Y el Señor le dice estas palabras, las que yo voy a predicar. Esta es la palabra que yo voy a predicar. El Señor, véame acá, el Señor le dice: tened, ¿cómo le dijo el Señor? Le dijo: tened fe en Dios. Diga conmigo: tened. Otra vez más, diga: tened. Tened fe en Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Tened fe en Dios. Ok, la palabra tener, esa palabra del verso 22, lo leen conmigo otra vez. Verso 22, respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. La palabra tener aquí es una palabra, escuche bien, aquí está este verbo, está en voz pasiva. Diga conmigo: pasiva. Eso significa que debemos de recibir algo que viene de afuera. Cuando el Señor dice tened fe en Dios, el Señor no está diciendo que creamos en Dios. Cuando la Biblia dice tened fe en Dios, el Señor lo está diciendo así. Venga, Alberto, está diciendo así. Está diciendo esto. Aquí estoy, un ejemplo. Un ejemplo, soy Dios. Y cuando ahí el Señor dice tened fe en Dios, lo que está diciendo realmente es de que Dios está así con su fe. Dios está así y Él necesita esa fe, pero Él la tiene que tomar. Dios se la está entregando, pero Él tiene que agarrarla, porque si no la agarra es un recipiente pasivo, no es un recipiente activo. Él tiene que recibir lo que se le está dando. Le pongo otro ejemplo rapidito. El otro ejemplo es, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen agua potable en sus casas? Ok, todos tenemos agua potable en nuestra casa. Y resulta que cuando usted quiere tomar agua o quiere usar el agua potable, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para poder recibir agua de ahí? Usted se tiene que levantar y tiene que ir y abrir la llave, porque usted puede estar muriéndose de sed y aunque el agua está ahí y usted sabe que está ahí, pero yo le pregunto, ¿usted sabe de dónde viene esa agua?
Usted no sabe dónde realmente está la presa, donde tienen esa agua retenida. Pero usted sí sabe que en esa llave hay agua y que lo que usted necesita es levantarse, ir y abrir. Pues algo así es lo que este pasaje está diciendo. Tened fe en Dios. La palabra pasivo no significa que no debemos de hacer nada, sino que significa que tenemos que hacer una obra correspondiente. La palabra de Dios dice, véame acá, la palabra de Dios dice en Romanos 10:17, dice que por el oír viene la fe y por el oír la palabra de Dios. Ahora, no toda la gente oye la voz de Dios. Y oigan por qué. Muchas veces por falsa enseñanza. No todas las personas oyen la voz del Señor. ¿Cuál es la razón? Es que Dios no te habla a ti. Es que solo, por ejemplo, hay enseñanzas donde dicen: a mí es el que me habla el Señor, a usted no, a mí es que me habla. Y los que están predicando, o los que están al frente, o los que son los ministros de las congregaciones, a veces dicen: a mí es que me habla el Señor. Pero yo quiero decirle en esta noche que no es solo a mí. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz. Dios nos habla a todos. Hoy precisamente Dios me habló en la madrugada y me dijo algunas cosas hoy en la madrugada. Porque Dios siempre habla y Dios no anda buscando a gente preferida. Dios nos habla a todos. Ahora, hay tres razones por las cuales la gente a veces no escucha. A veces Dios, unas veces es porque Dios no está hablando. Hay veces que Dios calla. ¿No recuerdan ustedes que desde Malaquías para Mateo, 400 años, Dios guardó silencio? Dios no dijo nada. Se le llaman los años de silencio. Dios no dijo nada, Dios no habló. Pues en nuestra vida espiritual también pasan tiempos. Yo tengo una libreta donde yo escribo todo lo que Dios me va diciendo. Yo lo escribo, yo lo oro. Y entonces hay veces que tengo espacios de 2 y de 3 meses que Dios no me dijo nada. Y yo empiezo, como ya sé, me empiezo y me analizo. Pero yo digo: no, yo estoy oyendo, yo me estoy descansando, estoy durmiendo, estoy bien. Y cuando de repente otra vez Él me vuelve a hablar y yo escribo lo que Él me dice y yo oro lo que Él me dice. Ahora, lo que le quiero decir es de que hay veces de que Dios no habla, pero hay veces que usted no escucha. Hay veces que Dios no está hablando, pero otras veces no recibes la voz de Dios porque no estás escuchando. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de Samuel? ¿Y se acuerdan de Elí? ¿A quién le estaba hablando Dios? ¿A Samuel o a Elí? Le estaba hablando a Samuel. Y Elí no oía nada porque no le estaba hablando a él, le estaba hablando al otro. Luego, nosotros a veces no escuchamos cuando Dios nos está hablando, porque una vez Dios te dijo algo y no hiciste lo que te dijo. Y entonces Dios buscará a otro para decírselo lo que Él quiere que haga. Así hace Dios. Entonces todos nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Yo recuerdo que yo estaba un día en una reunión y estaba yo preocupado porque este ministerio acababa de comenzar. Y yo estaba preocupado porque yo quería ya hacer una corporación. Y la corporación, para poder hacerla federal, no estatal, porque estatal era solo para acá. Pero para hacerla federal en todo el país, yo tenía que pagar $5,000. Porque hay 2 clases de corporaciones, la A y la B. Algunos me dijeron a mí: le robaron, pastor. La A, $3,000 era mucho. Pues a mí me sacaron 5,000. Y nosotros todavía estábamos como con 20 personas nada más. Y yo estaba preocupado: Señor, yo creo que hice una mala inversión, yo creo que yo no lo hice bien. Y yo estaba pensando, me iba a acostar pensando. Y un día fui a una reunión donde se estaba enseñando sobre la profecía. Y estaba en la escuela de profecía, un poco incrédulo, un poco escéptico en lo que se estaba hablando. Y en eso empezó la administración y dijeron: cierre sus ojos.
Y vine yo y cerré mis ojos, hermano, y me quedé quieto. Dije, no, esto se están inventando, pero aquí estoy. Señor, si tú me quieres decir algo. Yo había pasado toda la noche pensando, Señor, y es que yo gasté $5,000 en esto. Yo creo que se aprovecharon de mí. Y yo estaba ahí y pasé toda la noche. Pero esa mañana, a las 10 de la mañana, yo estoy ahí. Señor, pero si tú me quieres decir algo, aquí estoy. Pero yo no creo, Señor. Pero sí, aquí estoy, Señor. Y una batalla entre que sí crees o no crees. Pero ahí estaba yo. Y de repente, hermano, yo siento como que alguien se para, porque yo estoy con mis ojos cerrados. Siento que alguien se para a la par y me pone la mano en el pecho y me dice así: siervo mío, dice el Señor. Así yo digo: a siervo mío, dice el Señor, vine a decirte que la inversión del dinero que hiciste y ese trámite legal que hiciste era el tiempo en que yo quería que ya me caía muerto yo. Nadie sabía eso, ni mi esposa sabía que yo estaba preocupado porque creía que había hecho una mala inversión. Y yo estaba ahí pensando: Dios mío, ¿cómo es posible? Y bueno, y van a ver, y de repente estoy, y luego dicen los hermanos que están en la escuela, dicen: ahora les toca mover sus alas. ¿Cómo así? Sí, ahora usted, pastor, se va a parar enfrente de él. Y eso voy a hacer en el retiro con ustedes, ¿ok? Y usted se va a parar enfrente de él. Y ahora usted le va a hablar a él. Pare la oreja, porque Dios le va a hablar. Y dígale a él lo que Dios le está diciendo a usted. Después el otro. Después, hermano, cuando yo diga aleluya, se para. Y el otro pare la oreja, porque Dios le va a hablar al pastor. Dije yo: eso sí está tremendo, pero ni modo. Venimos a aprender. Y así que pasaron al otro. Yo nunca lo había visto, no lo conocía. Pasaron al otro y de repente, cuando lo tienen ahí, dice: bueno, le toca al de la derecha. ¿Quién cree que estaba ahí? Yo, y empiezo yo a decirle al hombre un montón de cosas. Y que iba a venir una radio para usted y la televisión para usted. Y eso es lo que el Señor me muestra. Yo solo empecé a decir unas cosas y yo en mi mente: ¿qué estoy diciendo? Pero yo seguía, hermano. ¿Y qué cree? Que después compartimos y el hombre decía: todo lo que usted dijo exactamente. Y cuando él me habló a mí, exactamente. Y entonces yo me di cuenta que Dios habla tan fácil, pero a veces nosotros no estamos escuchando. Un día estaba yo acostado, cuando de repente el Señor me dice: póngase a hacer lo que lo llamé a hacer. Y yo era pastorear, yo no pastoreaba entonces. Y el Señor me dijo: póngase a hacer lo que lo llamé a hacer. Dios te puede hablar en el supermercado, Dios te puede hablar en tu cama, Dios te puede hablar en diferentes formas. Un día estaba yo predicando en un servicio misionero. No sé por qué es que me invitan, como que creen como que Dios me ha dado gracia para pedir dinero. Y se dan cuenta que para mí nunca he pedido yo. Pero como que me ha dado gracia. Entonces anoche yo estuve predicando en un lugar y yo pedí dinero. Y la gente dio dinero. Ya había pedido el pastor y yo pedí otra vez. Pero es para el culto misionero, para los niños de Tijuana, niños que están aguantando hambre, gente que no tiene zapatos. Entonces juntamos plata para eso. Yo fui a gastar mi gasolina, a gastar mi garganta y a sembrar plata. Yo no fui por una ofrenda, yo no voy a recibir nada, yo voy a sembrar en el reino de Dios. Pero un día estaba en un culto de estos y estaba yo predicando, y esa vez empezábamos con mi esposa y no teníamos ni para ir a comer. Y mi esposa me dijo: después que salgamos del culto, seguro que te van a dar ofrenda, nos vamos a comer tacos. Me dijo mi esposa: tengo tiempo de yo comerme unos tacos y tengo ganas. Bueno, yo prediqué, le eché todas las ganas en el Señor. Yo sentía, como dijo Alberto, los corrientazos del Espíritu Santo, y aleluya. Y yo me gozaba predicando. Y cuando terminé de predicar, el pastor llegó, me abrazó y sacó un sobre y me dijo: Pastor Rafael España, ha sido una gran bendición lo que nos vino a compartir. Nuestro corazón fue inspirado a la obra misionera, pastor, y queremos bendecirle, le queremos honrar. Y yo voy caminando con mi sobre contento, pensando ya en los tacos que iba con mi esposa. Y yo iba caminando, y cuando voy caminando, ya casi voy a la mitad, cuando me dice el Señor: regrésese y siembre la ofrenda. Y allá voy yo de regreso, y ahí está, yo voy de regreso.
llego con el pastor y le digo: pastor, esta ofrenda la quiero sembrar en la obra. No era que yo la quería, a mí me dijeron que la sembrara, y vine y me digo: no, pastor, pero es que es para usted, hay que honrar al siervo de Dios. No, pastor, pero es que yo también la quiero sembrar. Y total que la sembré, y me voy y me dice mi esposa: vamos a ir a comer tacos. Le dije: se acabaron los tacos. Pero Dios nos habla y Dios nos honra. Despuesito estábamos nosotros, le cuento esta historia nada más. Despuesito estaba yo en un lugar y fue Patti, fue Judith, fue mi nuera Agustina. Y de repente viene mi nuera y Judith dicen: vamos a comer así, está bien barato todo ahora, vamos. Y yo dije: vamos, pero yo no llevo mucho dinero. Y llegamos y que si cuando vamos llegando ya los especiales se habían pasado. Y lo peor era que yo ya había pedido bien, Marta había pedido bien, Pati había pedido bien. Y cuando Agustina y mi otra hija Judith vieron que todo estaba caro, pidieron un sanguchito con una salchichita. Y todos preocupados a ver si nos iba a alcanzar la plata. Pero mire la fidelidad de Dios. Y entonces estábamos ahí cuando de repente llega el mesero y dice: aquí está pagada la cuenta suya. ¿Y quién la pagó? Aquel señor que está allá. Yo volteo a ver, y el hermano Camilo, que vive ahí enfrente, el de la librería, había pagado todo y hasta le había dado el cambio del billete para que me lo dejara ahí. En otras palabras, pagó mi comida y todavía me dejó dinero. ¿Qué es lo que le quiero decir? Dios te puede hablar en todas partes. Tú tienes que ser un recipiente activo. Debes de recibir lo que Dios te dice. Debes de hacer como Dios te dice, porque cuando tú haces como Él te dice, te irá bien. Amén. Eso es importante. Ahora les quiero enseñar, porque Jesús siempre lo hacía. Ese era el sistema de Jesús. Jesús siempre véame acá, Jesús siempre estaba oyendo lo que el Padre decía, y Jesús iba y lo hacía. Solo oía lo que el papá decía y él iba y lo hacía. Lo que dice Juan 8:26, vean conmigo. Juan 8:26. Yo vine a hablarles de fe, así que anímense en el nombre de Jesús. Cuando el Señor le diga: mire, esto es lo que tiene que hacer, y el Señor te lo ponga en tu corazón o te hable en un sueño, hazlo, te va a ir bien, tenlo por seguro. 8:26, ¿cómo dice, hermanos? 8:26, ¿cómo dice? 8:26, estoy en Juan capítulo 8 y el verso 26. ¿Qué dice? Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, que dice, esto hablo al mundo. Note que Jesús, el sistema de Jesús era este. Primero, ¿qué hacía Jesús? Jesús oía, y después de que oía, accionaba. Hay que ser un recipiente activo. Cuando digo un recipiente, es que siempre debes estar dispuesto a recibir lo que Dios te está diciendo. Pero no solo lo recibes y te quedas. Una vez lo recibes, después te mueves y lo haces. Lo que hicieron los niños. Yo dije: ¿quién quiere un dulce? Ellos tienen el deseo, lo quieren, pero yo no se los iba a ir a dejar. Tenían que levantarse y tenían que venir por él. Así es lo que Dios hace, y eso es lo que quiero impartirles esta noche. Porque era el sistema de Dios. En otro verso el Señor dice: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús no accionaba si primero no escuchaba. Ojo aquí, ¿no se acuerdan ustedes cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro y Jesús dice: Lázaro? Pero no fueron esas las primeras palabras. Las primeras palabras fueron: Padre, gracias, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Entonces, antes de que Jesús fuera y dijera: Lázaro, ven fuera, el Padre ya le había dicho a Jesús las palabras que tenía que ir y decir al pie de la tumba. Por eso Jesús iba firme, porque llevaba una palabra. Cuando Dios te da una palabra, tú la tienes que tomar y la debes de practicar. Porque si practicas la palabra, entonces te irá bien. Si tú no lo haces, tú veniste a perder tu tiempo a este lugar. Amén. Y miren lo que dice Jesús en el capítulo 14, verso 10 de Juan 14:10. Miren lo que el Señor dice. ¿Cómo lo que dice el Señor?
14:10. Vamos, rápido, rápido, rápido. Dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Noten lo que dice Jesús. Yo no sé para usted, pero para mí esto es tan motivador. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está diciendo, yo oigo a mi papá. Una vez lo oigo, yo voy y hago lo que mi papá dice. ¿No recuerdan ustedes que una vez el Señor dijo estas palabras? Dijo que mayores cosas íbamos a hacer nosotros porque Él iba al Padre. Diga conmigo, mayores cosas voy a hacer yo porque Él va al Padre. Ok, pero ¿cuál es el sistema? Primero, el Espíritu de Dios mora dentro de mí. Jesús recibe las palabras de su papá. Jesús se la habla al Espíritu Santo que mora en mí. Y luego el Espíritu Santo me comunica la palabra a mi espíritu. Voy de nuevo. Reciba esto. El Espíritu de Dios mora las 24 horas en nosotros. Y Jesús recibe del Padre todo lo que el Padre va a decir. Y Jesús se lo dice a mi Espíritu Santo que mora dentro de mí. Y el Espíritu Santo, la Biblia dice que le da, el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Quiere decir que cuando yo recibo una palabra, es el Espíritu de Dios el que la pone en mi espíritu. Y cuando Él la pone en mi espíritu, yo debo de hacer lo que Él puso, porque entonces yo voy a llegar a hacer algo que yo nunca he visto. Mire, si Dios te dijera en este momento y viniera una persona y te dijera, Señor, ora por esa persona, y si tú te mueves y vas y oras por esa persona, te aseguro que te vas a impresionar de lo que va a pasar. ¿Alaban al Señor? ¿Están entendiendo de lo que quiero decir con ser un recipiente activo? Porque escuchen esto, usted puede estar aquí, perder su tiempo y oír, y uno puede estar pasando y desgarrarse y prepararle las palabras lo mejor posible. Pero si usted no es un recipiente primeramente dispuesto para recibir, y después de que recibió ir y accionar, entonces usted perdió su tiempo. Lo segundo que le voy a hablar es que cuando solo oímos y no accionamos, no pasa nada. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Diga conmigo, cuando solo oigo y no hago, no pasa nada. No pasa nada. No va a pasar nada. Capítulo 4 de Hebreos, y en el verso número 2, vean lo que ahí dice, bien rapidito. Hebreos capítulo 4 y el verso 2. ¿Cómo dice? ¿Están ahí conmigo? Porque también nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no? Aquí está la razón. Por no oír acompañada de fe. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea que sí oyeron, pero no la acompañaron con la fe. Cuando tú escuchas, necesitas que lo que estás oyendo lo necesitas acompañar con la fe. Diga conmigo, acompañar con la fe. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Santiago lo explica muy bien en el capítulo 1. Santiago lo va a explicar. Vean allá adelantito de Hebreos, adelantito está. Santiago capítulo 1, verso 15 al 18. Santiago va a decir muy bien qué es acompañar lo que uno oye. Santiago 1:15 al 18. ¿Están conmigo? ¿Cómo dice? Entonces, siga leyendo. Ok. No es ahí. Lean lo que dice el verso número 7, capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice? Desde el 5, desde el verso número 6. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No penséis pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora vean, recuerdan ustedes que Santiago dice, recuerdan esto, que Santiago dice, hermanos, ¿se acuerdan de alguien? ¿Se acuerdan de que cuando viene una persona y viene a ti y te dice, hermano, tengo frío, tengo hambre, no tengo nada que comer, no tengo nada para vestir, y tú le dices, no te preocupes, yo voy a orar por ti y que te vaya bien? ¿Recuerdan lo que el Señor dice? ¿Recuerdan lo que Santiago dice? Ahí dice Santiago, no obró la fe, porque tu fe sin obras es muerta. Si esa persona vino y te dijo que tiene hambre y que tiene necesidad y que tiene frío, y que tú le dices que vas a orar por él, esa tu oración no sirve. Lo que quiero, la fe verdadera, es que ya recibiste la necesidad de esa persona. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que estoy diciendo es que cuando yo escucho pero no acciono, entonces yo no hice nada, porque es una acción incompleta. Ya voy a llegar a mi punto para terminar. Es una acción incompleta. Hay personas que dicen, yo tengo mucha fe, pero no se miren tus obras. Santiago dice, muéstrame tus obras, yo te voy a mostrar mi fe, porque tu fe se conoce por las obras que tú haces. Ahora noten, porque yo este principio solo lo estoy sacando para enseñarle de que si yo soy un recipiente activo, yo tengo que estar dispuesto a recibir lo que se me entrega. Pero una vez Dios me entrega una palabra, el deber mío es ir y accionar en la palabra para que yo pueda obtener lo que el Señor dijo. Les muestro otro ejemplo. Miren lo que dice Lucas capítulo 5. Lucas 5. Lucas capítulo número 5, el verso 15 al 18. 15 al 18. Lucas 5, 15 al 18. Vean cómo se necesita que lo recibes, pero tienes que hacer algo, si no, no va a pasar nada. 2 versos más y termino. ¿Qué dice? 5:15. Pero su fama se extendía. Dice así. ¿Están conmigo? Capítulo 5, verso 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía Jesús? Oraba. Ahora vea la consecuencia en el verso 17. Mire la consecuencia de orar. Mire lo que pasa por orar. Luego dice, aconteció un día que él estaba enseñando. Acuérdense que él viene de orar. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas a Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder, que dice, del Señor estaba con él para sanar. Pero pregunto, ¿hacía algo él? Pregunto, ¿hacía algo el Señor? Vea. Él está enseñando. Él solo está enseñando. Él tiene poder. El poder está con él. ¿Por qué? Porque él viene de orar. Él carga poder, él porta poder, pero no está pasando nada. Él solo está enseñando para que pudiera pasar algo. Note pues, él está entregando la palabra. Póngame atención porque esto es importante. Él está entregando la palabra. Jesús está enseñando y Jesús está lleno de poder y está soltando la palabra. Lo mismo que estoy tratando de hacer ahora, porque por la palabra que estoy predicando estoy tratando de motivar y agitar su fe. Lo que estoy tratando es de sacudir su fe. Eso es lo que estoy tratando, porque después estoy pensando de que él va a hacer algo más que eso. Vean el verso número 18, porque en el verso 16 él está orando, en el 17 él está enseñando, pero miren en el 18 lo que pasa. Estoy en el verso 18 ahora. ¿Cómo dice el verso 18? Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y poniéndole delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, se subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo fue que se activó? ¿Cómo fue que le sacaron
sacaron lo que él portaba? ¿Cómo fue que le sacaron el poder al Señor? Porque ellos hicieron un techo arriba, bajaron al hombre, se las ingeniaron. Era gente que tenía fe, pero le puso acción a su fe. Habían oído lo que él estaba enseñando y dijeron, pero hay mucha gente, ¿cómo hacemos para pasar al altar? Hay demasiadas personas, ¿cómo hacemos para acercarnos al Señor? Dijeron, ya sabemos lo que vamos a hacer. De que nos acercamos, vamos a romper el techo. Y rompieron el techo y lo bajaron y se lo pusieron en los pies. Y Jesús dice, al ver la fe de ellos. Porque la fe no es pasiva, la fe es activa. Yo me dispongo a recibir lo que Él me da y luego yo acciono y cosas pasarán. ¿Se acuerdan del paralítico? De aquel que estaba en la puerta hermosa cuando Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pero la Biblia dice, así dice, pero viéndolo Pedro le extendió la mano. Él no podía caminar, pero sí podía extender la mano, ¿o no? Sí podía, él tenía que hacer algo. Nunca se les olvide, la fe no es algo que tú dices, yo creo y pasivamente te quedes. No, ¿quieres esto? El niño se levantó y vino, porque eso me demuestra que la fe del niño no es una fe pasiva, es una fe activa. Cada vez que tú recibes algo, tú no tienes que ser pasivo, porque si no, la obra es incompleta. Es la misma palabra pasivo en el griego. Cuando tú oras, está en voz media, quiere decir de que es una obra incompleta. Quiere decir que cuando yo oro, después de que oro, yo no me quedo esperando a que pase. Yo voy a ver, todo el que ora, todo el que pide, recibe. Y el que llama se le abrirá. Cuando yo oro para que se me abra una puerta, yo primero oro y después salgo a ver dónde está la puerta abierta. Esa fe mística que solamente dicen, no, pues yo voy a esperar en que el Señor muévase. Muévase en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan de Marcos? Ya con esto, dos, se los parafraseo. ¿Se acuerdan de Marcos capítulo 5 cuando dice de que estaba la mujer de flujo de sangre? ¿Recuerdan de que ahí dice, oyendo, ahí voy otra vez, oyendo hablar de Jesús, dijo, me voy a quedar aquí esperando hasta que Él pase y me venga y me toque. Y adivine que yo estoy enferma. ¿Dijo así? No, él no dijo eso, ella no dijo eso. Dice la escritura, y oyendo hablar de Jesús, vino, dice, vino por detrás y lo tocó. Eso es lo que estaba diciendo Lionel. Eso es lo que estaba diciendo. Es de que ella tenía una fe activa, no una fe pasiva. Ella oyó, pero ella sabía que su fe sin obras era una fe muerta. Y el último, para enseñar que tu fe no sirve si es pasiva. Tu fe tiene que ser activa. Tu milagro no está en ser pasivo. Tu milagro está en ser un recipiente activo. Ese es el mensaje, activo. Les doy otro ejemplo bien práctico y sencillo. Pedro había pescado toda la noche y Pedro no había agarrado nada. Y usted recuerda que el Señor le dice, Pedro, boga mar adentro y echa la red a la derecha. Y viene Pedro y dice, maestro, toda la noche hemos pescado y no hemos agarrado nada. Pero note lo que dice, pero en tu palabra lo voy a hacer, en tu palabra. Y dice la escritura en Marcos, dice, y en Lucas, y habiéndolo hecho, esa es la palabra clave, encerró gran cantidad de peces. Les pregunto, ¿Pedro tenía una fe pasiva o activa? Tenía una fe activa. Él escuchó la palabra que le dio el Señor, él la recibió, pero no se quedó pasivo. Aunque ya lo había intentado, pero no se quedó pasivo. Entonces viene Pedro y dice, Señor, yo sé que en mi fuerza, en mi humanidad, en mi conocimiento, yo ya fui a pescar. Yo conozco este mar de Galilea. Yo pesqué toda la noche, estamos cansados, las redes ya las lavamos, nosotros sabemos no hay nada. Es más, tú ni pescador eres, tú ni sabes pescar, pero sé de que en tu palabra yo lo voy a hacer. Yo ya escuché y ahora la voy a practicar. Y si no sale, pues ni modo, pero yo voy a ir en fe. Recibo una palabra, voy y lo hago. Y de un aparente fracaso, lo repito, y de un aparente fracaso salió una gran victoria.
Así puede cambiar tu situación. Puede ser que fracasaste en una, en otra y en otra. Pero llegará un momento en que Dios te pondrá una palabra. Y si tú la tomas y la haces, te puede sorprender. Ese ministerio hermoso del doctor John Kicho en Corea comenzó así comenzó, haciendo esas cosas. Y él dice que en una reunión él estaba, lo invitaron y él estaba ahí y había una señora en silla de ruedas al frente. Y cuando él está predicando, termina la predicación de fe y dice que él mira a todos, pero la señora en silla de ruedas no quiere ver, porque él quiere orar por un dolor de cabeza, por un dolor de espalda, pues él no quiere orar por un paralítico. Y entonces él oye que el Señor le dice: dile que se levante en el nombre de Jesús. Y él sigue caminando. Dice: no, voy a caer en ridículo. Y luego vuelve otra vez y le dice: dile que se levante, que si cree, que se levante en el nombre de Jesús. Y él sigue caminando, orando por gente. Por última, la tercera vez dice él: lo voy a hacer. Y haz de cuenta que la señora está así como agáchate ahí tantito, está así, ella. Y viene él y hasta se quitó el micrófono para que nadie más oyera. Dijo: señora, si cree en el nombre de Jesús, levántese. Y él siguió caminando, porque no, nada. Y dice que él va caminando para la otra esquina cuando empieza a escuchar los grandes gritos que la gente pega y la señora lo viene siguiendo atrás. Amado, es que el Señor hará cosas maravillosas cuando seamos recipientes activos de un aparente fracaso que estés pasando. Tú puedes tomar una palabra de nuestro Dios y la puedes llevar y ponerla en práctica, porque la fe no es pasiva. La fe se tiene que mover, la fe tiene que estar en movimiento. Uno tiene que pararse. Señor, tu palabra dice y yo me muevo. Tu palabra dice que yo haga tal cosa, Señor, y yo me lo voy a hacer. Póngase de pie, porque Dios quiere hacer algo con tu vida en esta noche. Póngase de pie. Póngase de pie, todos los músicos. Vamos, aleluya, todos los músicos. Oh Señor, te adoramos. Precioso Jesús, gracias por lo que harás hoy. Gracias por la palabra de fe. Algo puede cambiar. Algo cuando soy un recipiente activo, no un recipiente pasivo. Voy a necesitar 2 mujeres para que me ayuden aquí. Voy a ministrar y necesito 2 ahora. Sí, necesito 2 mujeres. 2 mujeres. Hermana Auri. Aleluya. Gracias Jesús, te adoramos. Solo América y Auri está bien. Las demás pueden venir al altar. Yo creo que Dios quiere hacer algo hoy. Creo que Dios quiere entregarte una palabra hoy. Una palabra para que la tomes y vayas y la practiques el día de hoy. Ven al frente porque Él quiere hablar a tu vida. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos. El altar está abierto, acérquense más. Vengan para acá, lo más cerca. Brisa, aquí, mija, aquí. Ven aquí, ven aquí, corazón, ahí, por favor. Gracias, papá, aleluya. Oh, ale brinda la alabasto, corro boboste. Nuestro Dios dice en su palabra que su palabra dice: mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz. Aleluya, aleluya. ¿Dónde está el muchacho que canta? Venga y adore al Señor. Oh, te adoramos, te adoramos. Oh, te adoramos. Por un momento levanten sus manos ahí donde están y hablen con el Rey. Dígale: papá, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí estoy, papito. Yo quiero ser un recipiente activo.
no un recipiente pasivo. Yo voy a recibir lo que tú me entregues hoy. Yo voy a recibir la palabra que tú me entregues. Yo voy a recibir. Abriste el mar para que yo, cántalo tú. Aleluya, gracias Señor. Si no, dale volumen a Leonel, que lo cante Leonel. Aleluya. Padre, te adoramos. Padre, te adoramos. Borra branda la baba Si tú hablas en el Espíritu, ora en el Espíritu. Dios hablará en tu vida hoy. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Aleluya. Gracias, papito. Te rescataste hoy, yo cantaré. Presto, corro, Yo soy con toda reverencia allá atrás, con toda reverencia allá atrás, por favor. Con toda reverencia. Ya con la palabra que estés, con toda reverencia. Oh, te adoramos, te adoramos. tu amor ahogó todo el temor. Te rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Aleluya. Te rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Solo la música. Padre, te adoramos. Te adoramos. Oh, te bendecimos. Te adoramos. Te damos la gloria y la honra. Padre, en el nombre que está sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré.